El Barcelona está pagando caro la ausencia de Íñigo Martínez. Desde su salida, la defensa perdió identidad y solidez. La temporada pasada el equipo era una muralla, recibía pocos goles, anulaba ataques con facilidad y transmitía seguridad. Hoy, cualquier rival logra marcar 2 o 3 veces por partido. La diferencia es evidente, y no se trata solo de táctica, se perdió liderazgo. Íñigo no era solo un central, era la voz que ordenaba cada movimiento, indicaba cuándo salir, cuándo retroceder, cuándo presionar. Sus compañeros lo seguían sin dudar. Balde, Koundé y Cubarsí confiaban en su lectura del juego. Era un líder sin brazalete, el encargado de sincronizar la defensa y mantener la calma en los momentos críticos. Su experiencia daba equilibrio y dirección, algo que ahora falta gravemente. Desde que se marchó, el equipo parece desorientado. Eric García no termina de entender la línea defensiva. Araujo actúa más por impulso que por estructura, y solo Cubarsí muestra algo de la disciplina táctica que caracterizaba a Íñigo, pero ni siquiera él logra sostener el bloque como antes. Sin ese liderazgo silencioso, el Barça perdió coordinación, presión y autoridad en el fondo. Flick enfrenta un dilema complicado: intentar reconstruir esa solidez enseñando de nuevo a los defensas cómo moverse juntos, algo difícil en plena temporada, o buscar un nuevo central con las mismas cualidades que Íñigo Martínez. Pero encontrar a alguien con su experiencia, carácter y lectura de juego no será sencillo. Su salida dejó un vacío más emocional que técnico. Era el tipo de jugador que convertía la defensa en un equipo dentro del equipo. Hoy, la sensación es clara. El Barcelona dependía más de Íñigo de lo que nadie imaginaba. Su influencia trascendía los números. Era el orden, la calma y la estructura. Sin él, la saga se convirtió en un conjunto de individualidades. Lo que antes funcionaba casi de memoria, ahora parece improvisado. El Barça perdió su voz defensiva. El club necesita recuperar esa autoridad, ese sentido colectivo que Íñigo representaba. Hasta entonces, la fragilidad seguirá siendo el reflejo más visible de su ausencia. Muchos pensaron que la marcha de Íñigo Martínez sería un simple ajuste, que el Barcelona, con su cantera y su estructura, sabría adaptarse rápido, pero el tiempo demostró lo contrario. Lo que se perdió no fue solo un nombre en la alineación, sino el sistema nervioso de la defensa. Íñigo era el jugador que marcaba el pulso. Su liderazgo silencioso mantenía el orden incluso en el caos de los grandes partidos. Cuando estaba en el campo, el equipo se movía como una sola pieza. Su comunicación constante hacía que cada línea se adelantara o retrocediera al mismo tiempo. En su ausencia, esa sincronía se rompió. Ahora hay espacios, errores en la marca, malas salidas y descoordinación general. Lo que antes era una fortaleza, se volvió un punto débil evidente para los rivales. Los equipos contrarios, ya lo saben, presionan alto, atacan por los costados y explotan los huecos entre los centrales. Lo que antes no era posible, hoy es una estrategia común. El Barcelona sufre porque no tiene a alguien que lea el juego con la precisión de Íñigo. Flick lo sabe, y aunque intenta ajustar el sistema, las carencias estructurales son demasiado profundas para taparlas con simples movimientos tácticos. En los entrenamientos, el técnico ha pedido repetidamente más comunicación entre los defensas, pero la comunicación no se impone, se gana, y eso es lo que Íñigo tenía: respeto. Cuando él hablaba, los demás escuchaban. No hacía falta gritar. Su presencia imponía confianza, y esa confianza se traducía en seguridad colectiva. Hoy, Balde se muestra inseguro cuando sube al ataque, temiendo dejar espacios atrás. Koundé, que solía tener un papel más ofensivo, retrocede más de lo necesario. Cubarsí, el más joven, carga con una responsabilidad que no le corresponde a su edad. El sistema perdió equilibrio. El miedo a cometer errores reemplazó la naturalidad con la que antes defendían. En los vestuarios se comenta que Íñigo era el primero en levantar la voz cuando algo no funcionaba, no para criticar, sino para guiar. Su carácter fuerte y sereno hacía que el grupo respondiera. Esa figura no existe hoy en el Barça. Se nota en la forma en que el equipo encaja goles evitables, en cómo se desordena ante la presión y en cómo le cuesta cerrar los partidos. Algunos aficionados apuntan que el problema no es solo técnico, sino psicológico. Sin un líder claro, el grupo perdió confianza. Y el fútbol, más allá de táctica y físico, se gana en la mente.
Cuando Íñigo estaba, los defensores creían que podían resistir cualquier ataque. Ahora, cada llegada rival genera nerviosismo. Flick tiene que decidir rápido si forma un nuevo líder o si el club busca en el mercado a alguien con ese perfil. No basta con fichar un buen central. Se necesita un organizador, un guía, un jugador que hable en el campo con autoridad. En este momento, el Barcelona carece de eso, y el precio se paga en cada jornada. La nostalgia por Íñigo Martínez crece no solo entre los hinchas, sino dentro del vestuario. Era más que un jugador, era el equilibrio entre juventud y experiencia, el punto medio entre la energía y la calma. Su ausencia dejó un eco que todavía resuena. El Barcelona, que construyó su historia sobre el control y la confianza, hoy vive lo contrario: duda, desorden y fragilidad. Y todo comenzó el día que perdió a su líder silencioso. Dentro del cuerpo técnico, se comenta que Flick intenta reestructurar la defensa desde los cimientos, pero hay algo que no se puede enseñar tan fácilmente: la intuición que tenía Íñigo Martínez. Él no solo reaccionaba al peligro, lo anticipaba. Su lectura de juego era casi instintiva. Veía los espacios antes de que aparecieran, corregía las posiciones de sus compañeros sin necesidad de que el balón llegara a su zona. Esa capacidad, combinada con su carácter, convertía a la saga en una muralla coordinada. Los datos también lo respaldan. Con Íñigo en el campo, el Barcelona promediaba menos de un gol recibido cada 2 partidos. Hoy, esa cifra se duplicó. No es casualidad. La defensa perdió compactación, los laterales se exponen más y el mediocampo ya no cuenta con esa primera línea sólida que contenía y organizaba. Todo se siente más vulnerable. En el club se percibe preocupación. Algunos directivos reconocen que no valoraron suficientemente el impacto de su salida. Pensaron que la plantilla tenía profundidad para suplirlo, pero subestimaron su peso táctico y emocional. Araujo es un defensa potente, pero no un organizador. Koundé tiene técnica, pero no liderazgo. Y aunque Cubarsí muestra madurez, todavía carece del control verbal y posicional que Íñigo imponía. Los entrenamientos actuales muestran un patrón preocupante. El equipo retrocede mal, las coberturas llegan tarde. En los balones largos, nadie da la orden. Antes, Íñigo gritaba ¡fuera! Y toda la línea avanzaba sincronizada. Ahora, cada jugador actúa por intuición individual, lo que genera errores y huecos. Ese pequeño detalle, invisible para muchos, es lo que define la diferencia entre una defensa compacta y un sistema roto. Flick, consciente de esto, ha intentado dar más protagonismo a Araujo como líder del bloque, pero el uruguayo tiene otro estilo, más impulsivo, más emocional. Le cuesta mantener la calma cuando las cosas no salen bien. En contraste, Íñigo era serenidad pura, incluso en los momentos más críticos. Su tono de voz bastaba para que todos se reubicaran. El problema va más allá de la defensa. Sin esa estabilidad, el equipo completo sufre. Los mediocampistas retroceden más de lo necesario para compensar, lo que rompe la conexión con los delanteros. El Barcelona ya no presiona igual, ya no domina desde la posesión. Cada partido se siente como una batalla cuesta arriba, y los rivales lo saben. Han encontrado la fórmula para dañar al Barça: velocidad, diagonales y ataques entre los centrales. Sin Íñigo, no hay quien imponga orden ni detenga la transición rival a tiempo. Es una cadena de errores que comienza atrás y termina en el marcador. Algunos jugadores lo han reconocido en privado. Dicen que se sienten más expuestos, que extrañan la voz de mando de Íñigo. Esa sensación de seguridad que él transmitía no era casualidad, era experiencia. Había pasado por momentos de presión extrema y sabía cómo mantener la calma del grupo. En los pasillos del club se habla de posibles fichajes para enero, pero no hay consenso. Un nuevo central podría aportar físico, pero la pregunta es si podrá aportar liderazgo, porque lo que perdió el Barcelona no fue solo un defensor, perdió una brújula. Si algo deja claro esta situación es que el liderazgo no se improvisa, se construye con años, con presencia, con respeto ganado en el campo. Íñigo Martínez era ese tipo de jugador. Su ausencia no solo se nota en los goles recibidos, sino en la forma en que el equipo dejó de creer en su propio sistema. El Barcelona enfrenta un espejo incómodo.
Durante años fue sinónimo de organización y control, pero hoy refleja incertidumbre. Y mientras no aparezca una nueva voz que unifique la defensa, el eco de Íñigo Martínez seguirá resonando en cada error, en cada gol encajado, en cada mirada perdida entre los centrales. Lo más preocupante es que esta fragilidad defensiva ha comenzado a afectar también la mentalidad del equipo. Lo que antes era confianza, ahora es duda. Los jugadores que solían arriesgar en la salida de balón, hoy prefieren despejar. Los que antes buscaban anticipar, ahora esperan. Esa inseguridad colectiva es el síntoma más claro de un grupo que perdió su guía. Cuando Íñigo Martínez estaba, el Barcelona defendía atacando. La línea adelantada era un símbolo de valentía, no de riesgo. Con él, cada defensa sabía que no estaba solo, que detrás había alguien controlando los tiempos y cubriendo cada espacio. Hoy, sin esa figura, los errores se multiplican. Cada desconexión parece amplificada. Cada gol recibido pesa el doble. Flick intenta mantener la calma públicamente, pero internamente sabe que la estructura se está desmoronando. El técnico alemán apostó por la disciplina y la táctica, pero se dio cuenta de que hay cosas que no se entrenan con diagramas. El liderazgo no se enseña en una pizarra. Se transmite, se impone con presencia. Y en eso, Íñigo era insustituible. En los entrenamientos, los asistentes técnicos comentan que los jóvenes defensas intentan replicar sus movimientos, pero sin la misma naturalidad. Quieren ser líderes, pero se nota el esfuerzo. La diferencia entre un líder nato y un líder designado es abismal. El primero inspira, el segundo ordena. Íñigo inspiraba. Esa inspiración también alcanzaba a Ter Stegen. El portero confiaba plenamente en su zaga cuando Íñigo estaba. Ahora se le ve más expuesto, más nervioso, grita más, duda más. En varias jugadas recientes, el arquero se vio obligado a corregir errores de posicionamiento que antes no existían. Esa sobrecarga mental acaba afectando su rendimiento general. El Barça, en esencia, perdió su equilibrio emocional. No hay una voz que mantenga la calma cuando el rival aprieta. No hay un jugador que unifique el bloque y ordene el repliegue. Todo parece depender del talento individual, cuando lo que se necesita es cohesión. Los veteranos lo saben. Algunos incluso han comentado que no esperaban que la baja de Íñigo pesara tanto, pero ahora lo admiten. Era el tipo de jugador que hace mejores a los demás. Sin él, las virtudes individuales no alcanzan. Falta coordinación, falta sincronía, falta alma defensiva. Y no es solo cuestión de nostalgia. Los números, los goles recibidos, los errores repetidos en los mismos sectores del campo, todo apunta al mismo diagnóstico. El Barcelona perdió su orden. La salida de Íñigo Martínez fue el punto de inflexión que rompió un sistema que parecía indestructible. Si Flick no logra encontrar pronto un sustituto natural o reformular el bloque con una nueva estructura, el problema se agravará, porque en el fútbol moderno, la defensa no empieza atrás, sino en la mente. Y la mente del Barça hoy está dividida entre el miedo a fallar y la añoranza de su antiguo líder. A veces, un equipo no se desmorona por falta de talento, sino por falta de una voz que una. Esa voz era Íñigo Martínez, y hasta que alguien la recupere, el Barcelona seguirá siendo una defensa sin eco, un sistema sin alma, una estructura sin norte. La prensa catalana también ha comenzado a reflejar esta sensación de vacío. En cada rueda de prensa, los periodistas insisten en la misma pregunta. ¿Quién será el nuevo líder defensivo del Barça? Flick evita personalizar, habla de trabajo colectivo y evolución táctica, pero incluso él sabe que las estadísticas no mienten. El equipo encaja más, sufre más y transmite menos autoridad. Lo paradójico es que, cuando Íñigo llegó, muchos dudaron de su fichaje. Se decía que era demasiado veterano, que su estilo era más físico que técnico, que no encajaría en el ADN Barça. Hoy, esas voces se callaron. Su salida demostró que, a veces, lo que sostiene un sistema no es la juventud ni la velocidad, sino la inteligencia. Íñigo representaba ese equilibrio perfecto entre la experiencia y la audacia. En su etapa en el club, nunca buscó protagonismo, no aparecía en los titulares, no era mediático, pero dentro del vestuario su palabra pesaba. Era el tipo de jugador que resolvía conflictos en silencio, que hablaba con el cuerpo y con el ejemplo. Esa clase de liderazgo discreto es la más difícil de reemplazar porque no se compra,
se gana con respeto y constancia. Algunos miembros del plantel han intentado llenar ese hueco. Araujo, por jerarquía, intenta asumir ese rol, pero su estilo emocional lo traiciona en momentos de tensión. Koundé, por su parte, tiene liderazgo táctico, pero carece de voz. Y los jóvenes, como Cubarsí, aún no tienen la experiencia suficiente para dirigir una línea defensiva en escenarios de máxima presión. En los últimos partidos se ha notado un detalle sutil pero revelador. La defensa ya no habla. Antes, las órdenes eran constantes. Ahora reina el silencio. En el fútbol, el silencio atrás es peligroso. Significa desconexión, falta de comunicación, miedo a decidir. Íñigo, en cambio, mantenía un diálogo constante con todos, con el portero, con los laterales, con el mediocentro. Coordinaba todo con precisión quirúrgica. Esa voz era el metrónomo del sistema. Sin ella, la defensa perdió ritmo. Ahora el equipo reacciona tarde, corre hacia atrás en lugar de anticipar, se desarma en cada contraataque. La consecuencia es inmediata: más goles, menos control y una sensación de vulnerabilidad que no se veía desde hace años. En el cuerpo técnico existe consenso sobre una idea: o el Barça recupera ese tipo de liderazgo, o la temporada se complicará más de lo previsto. No basta con tener buenos nombres, hay que reconstruir la estructura emocional del equipo, y eso no se logra con tácticas, sino con personalidad. Las miradas empiezan a dirigirse al mercado de invierno. Se mencionan nombres, pero ninguno parece tener la combinación de experiencia, carácter y comprensión táctica que tenía Íñigo, porque lo suyo no era solo defender, era educar a los que tenía al lado. Su presencia hacía mejores a todos. Mientras tanto, Flick insiste en sesiones cerradas, revisando videos del año pasado para mostrar al grupo cómo se movían cuando Íñigo estaba. Intenta que comprendan el concepto de unidad, de bloque sincronizado. Pero no basta con entenderlo, hay que sentirlo. Y ese sentir es lo que el equipo perdió. El Barça vive una paradoja cruel. Tuvo una de las defensas más sólidas de Europa y la dejó escapar por subestimar la importancia del liderazgo. Hoy paga el precio, y hasta que alguien recupere esa figura que marcaba el compás desde atrás, cada partido seguirá recordándole al club lo que perdió el día que Íñigo Martínez se fue.